Vamos a hablar de esta iniciativa de inversión social, de esta iniciativa que Colombia requiere. Y antes de entrar a los detalles, también celebro lo que ha dicho acá el doctor Carlos Abraham, y es que podamos tener también ese capítulo para atender a los que han sido damnificados por los bloqueos y por muchas de esas acciones que dañaron la capacidad productiva. Hay un compromiso grande por atender esa necesidad del suroccidente. Y quiero hacer referencia a lo que decía el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Primero, agradecerle ese espíritu que tiene permanente de buscar consensos, de escuchar y de construir. Llevamos un periodo importante haciendo los recorridos regionales con el sector privado, con los distintos partidos políticos, que yo creo que es algo muy importante resaltar hoy. ¿Cuántos partidos tenemos hoy aquí reunidos? Pero también la visión de los empresarios, de los sectores sociales. Y podemos decir que a hoy, como lo manifestaba también en representación de la bancada del doctor Carlos Abraham, estamos listos para radicar una iniciativa que tiene un elemento social clarísimo, incontrovertible. Vamos a empezar por el primero. La pandemia nos golpeó muy duro como país, como ha golpeado a otros países, pero acá en cuestión de semanas fuimos capaces de crear el ingreso solidario, una transferencia económica no condicionada que ha llegado a más de 3.5 millones de hogares, y que le ha llevado a esos hogares recursos para su manutención, para enfrentar esta adversidad. Y de pronto no lo dimensionamos como lo voy a decir, pero con el doctor Ciro Ramírez estuvimos en Boyacá ya hace unos meses, en la región del occidente, en Otanche, y salí a recorrer y se me acercaban varias personas que me decían: presidente, gracias por el solidario. Pero lo que más me llamó la atención fue una señora que tenía una tienda de alimentos y me dijo: presidente, gracias al solidario hemos podido mantener la economía del municipio. Son muchos los municipios de Colombia que durante esta pandemia han mantenido su actividad económica gracias a esa capacidad adquisitiva de emergencia que se ha entregado con el ingreso solidario. Porque el ingreso solidario es una renta básica de emergencia, así es como la definimos. Y la hemos mantenido por más tiempo de lo que han hecho muchos países. Pero con esta iniciativa que hemos consensuado y que será radicada, y de nuevo le agradezco a los representantes de los distintos partidos en el Congreso, con ese consenso vamos a extender el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022. Eso permite proteger a quienes más lo necesitan en nuestro país, mantener una política social activa y sobre todo cerrar brechas. Por eso, señores congresistas, y también a los representantes del sector privado, les agradezco y creo que ustedes todos tienen que enviarle ese mensaje a quienes han recibido también ese beneficio. Y un aplauso para esas familias, para esos pequeños negocios en toda Colombia que están con anhelo esperando esta política social. Lo segundo, así como el ingreso solidario fue novedoso y ha sido un muro de contención frente a los efectos de la pandemia, también tenemos que enumerar el subsidio a la nómina. Nunca en la historia de nuestro país, en ninguna crisis económica, había salido el Estado a subsidiar el salario mínimo de los trabajadores. Nunca. Y nosotros hemos podido, en medio de esta pandemia, subsidiar 40 o 50%
del salario mínimo legal mensual de cerca de 4 millones de trabajadores. Eso es algo sin precedentes en la historia de Colombia. Y muy importante destacar que gracias a ese programa, conocido como el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, hemos podido proteger el ingreso de millones de familias. Pues bien, ese programa había expirado en el mes de marzo, pero gracias también al trabajo con el sector privado, con los partidos, lo que esperamos también con la radicación es que podamos extender ese subsidio hasta finales del año 2021 y darle también un especial énfasis muy importante a la micro y pequeña empresa. Y sobre todo, como también lo anotábamos en ese capítulo del suroccidente, los más afectados por estas sin razones de bloqueos que vimos, también poder atender esa reactivación en esta región que ha tenido una afectación adicional. Tercero, como bien lo anotaba la ministra de Educación, matrícula gratis no es algo que salió del cubilete, que apareció en nuestras mentes hace pocas semanas, no. Desde que empezó nuestro gobierno venimos trabajando en educación gratuita. Empezamos con Generación E, donde veníamos creciendo año tras año, y nuestra meta era dejar el 50% de la matrícula de universidades públicas, técnicas y tecnológicas públicas en agosto del 2022. Pero vino la pandemia, y la pandemia nos afectó, y vimos el riesgo de deserción, y por eso nació el Fondo de Solidaridad Educativa, que empezó en el segundo semestre del 2020, financiando el 100% de la matrícula a más de 600,000 estudiantes. Pues con este proyecto no solamente estamos dándole continuidad de ingresos a este programa que ya es política de Estado, que ya tiene financiamiento en el segundo semestre del 21 y que lo va a tener en el 22, y que gracias a estos recursos le da el financiamiento de carácter permanente, sino que además va a ser el instrumento a través del cual vamos a dar ese pago gratuito a los estratos 1, 2 y 3 en las universidades y en los centros de formación técnicos y tecnológicos públicos, que equivale al 97% del total de la matrícula. Esa, apreciados amigos, es la más importante conquista social que ha tenido Colombia en materia de educación, y representa no un triunfo del gobierno, el triunfo de toda nuestra nación, y vamos a defender esa política para que en su permanencia cierre las brechas sociales en nuestra nación. Los señores rectores saben muy bien lo que esto significa, y lo que eso significa para cientos de miles de estudiantes. Pero además hay otro elemento que yo quiero mencionar. Los jóvenes han sido quizás los más afectados con esta pandemia, en empleo, en condiciones sociales y en muchas otras cosas. Pero sobre todo necesitamos un programa que active rápidamente la capacidad de generación de puestos de trabajo. No es primer empleo, es empleo joven, porque en Colombia hemos tenido muchas políticas para el primer empleo. Esta es empleo joven, que también ya empezó el pasado 1 de julio. Todo el que contrate formalmente un joven entre 18 y 28 años va a recibir un subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para contribuir a lo que es el equivalente a la seguridad social de esos jóvenes. Arrancamos inicialmente con 1 año, 12 pagos, es decir, nosotros hoy esperamos generar cerca de 600,000 empleos solamente con esta primera decisión. Pero en esta ley de inversión social se garantizan los recursos para darle esa herramienta permanente a la nación
para apoyar ese empleo de los jóvenes. Y esa política que se convierte en política de Estado, que va a trascender nuestra administración, se va a convertir en el vehículo más importante para tener la mayor reducción del desempleo juvenil en nuestro país. Si avanzamos como estamos hoy, llegaremos a diciembre con esos 600.000 puestos de trabajo a niveles de desempleo juvenil prepandémicos. Y si avanzamos con esta herramienta como política de Estado, estaremos logrando en cuestión de 2 años la menor tasa de desempleo juvenil que haya visto nuestro país en las últimas 3 décadas. Por eso tiene que continuar esta iniciativa. Y quiero agradecer también a varios alcaldes y gobernadores que se han unido a esta iniciativa. El doctor Ospina nos lo ha manifestado, la gobernadora nos lo ha manifestado, lo han hecho otros alcaldes de ciudades capitales que dicen, usted pone el 25, nosotros ponemos otro tanto y con eso acompañamos la generación de empleo joven. Algo muy importante, es concreto y hoy quiero decir que me llenó de alegría lo que vi hoy en el departamento del Valle. Quiero agradecerle a Socaña, a Procaña, a FENAVI Valle, a la SAC del Valle, agradecerle a Fedepanela, al Comité de Cafeteros, porque todos se unieron y dijeron hoy, listo, hacemos el CASE y hoy se firmó el acuerdo para generar los primeros 1.500 empleos de jóvenes rurales en el departamento del Valle. Luego esto es una realidad que queremos llevar al resto de nuestra nación. Desde luego, tenemos otros retos. Aquí quisiera también hacer mención. Una de las herramientas más importantes que tienen las ciudades capitales son los sistemas de transporte masivo, porque es movilidad sostenible, de bajo costo y que ayuda sobre todo a los más vulnerables. Pero los sistemas de transporte masivo han tenido 2 problemas. Unos que han sido, digámoslo, endémicos, que de pronto cuando se planificaron las rutas, el número de pasajeros hora no se dio en el cálculo y por supuesto eso trae una afectación económica. En otros lugares se diseñó, pero no se tuvo en cuenta la forma en la que iba a crecer el sistema de transporte como la motocicleta, etcétera. Pero más allá de esos temas de diseño, que son propios de las entidades territoriales, la pandemia golpeó los sistemas de transporte masivos y los golpeó severamente. ¿Por qué? Porque tuvimos que bajar los aforos, porque tuvimos restricciones en la movilidad y por supuesto eso afecta los flujos de caja y las proyecciones financieras de estos sistemas. Y una de las ciudades que más se ha visto afectada, sin lugar a dudas, es Cali y su área metropolitana, por dar un ejemplo. Pero tenemos también afectaciones en Bogotá, tenemos afectaciones en Medellín, en otras ciudades, y por eso este proyecto de inversión social también va a tener un elemento para atender esos efectos que ha traído la pandemia en los sistemas de transporte masivo de nuestras ciudades capitales y por eso con esto estamos salvando la movilidad de quienes más lo necesitan. Otro elemento importante es muchos entes territoriales han tenido un muy buen manejo financiero o tienen en este momento mayor capacidad de endeudamiento y obviamente sin ponerse en riesgo y por eso también queremos hacer una corrección, si se puede llamar así, de carácter permanente para darle un poco más de oxígeno y capacidad de endeudamiento para atender esta emergencia derivada de la pandemia. Yo creo que ahí resumo en grandes rasgos las grandes iniciativas sociales que hay detrás de este proyecto, pero se los pongo de este tamaño. Esos programas sociales significan darle apoyo económico a más de 10 millones de hogares en nuestro país. Es un deber nuestro acompañar esta medida. Y entonces la pregunta es, ¿y de dónde va a salir la plata? Que es lo que hablaba ahora el señor ministro, lo que hablaban los congresistas. Yo creo que hay algo muy importante y es, aquí no se está tocando a ninguna persona natural. Por lo menos lo que está construido hoy como consenso, aquí ni la clase media, ni las personas de bajos ingresos van a verse afectadas. Aquí no se está tocando la tarifa de IVA, aquí no se está tocando pensiones, nada de eso. Y eso es muy importante dejarlo claro, para que no vaya a haber tergiversaciones, para que no vaya a darse opiniones que tiendan a incendiar la discusión. Eso está
fuera de la discusión. ¿Dónde nos estamos concentrando? En el descuento del ICA que teníamos antes previsto llevarlo al 100%, se queda en el 50%. En otro elemento que es muy importante y es que lo ha propuesto el mismo sector privado, una sobretasa de renta que financiarían las empresas en el país. Austeridad, un programa de austeridad tal vez el más ambicioso que ha tenido gobierno alguno. Y algo también muy importante, seguir luchando contra la evasión. En eso también quiero agradecer a las comisiones económicas, que hay varios de los miembros de esas comisiones, porque vimos que el impuesto de normalización ha logrado importantes beneficios. Hay que mantener esa normalización, pero mantener también, gracias a la cooperación financiera entre países, la presión para que no se escondan patrimonios y no se declaren, sino que declaren en nuestro país y generan ingresos en nuestro país. Pero adicionalmente seguir avanzando en todas las tecnologías de fiscalización. En grandes rasgos, ahí tenemos la inversión social y de dónde vienen los recursos. Y como lo ha dicho el doctor Carlos Abraham, que lo ha dicho en nombre de la bancada aquí reunida, esperamos que esta radicación ya sea pronto, y que recoge también lo que ha dicho la ANDI, lo que ha dicho el Consejo Gremial, lo que han dicho partidos, sectores sociales, de manera que vamos a trabajar para que nosotros garanticemos que el ingreso solidario que expira la última semana de agosto se mantenga. Si le demos recursos a esa matrícula gratuita para hacer esa política de Estado financiada, le demos también el ingreso a la protección del empleo joven, le demos también el apoyo tan importante al PAEF hasta diciembre de este año y que el ingreso solidario nos acompañe hasta diciembre del año 2022 y mantendremos los ingresos de más como permanentes de tal manera que estabilicemos las finanzas de nuestra nación. Y cierro diciendo esto, esta no es una política pensada en nuestro gobierno, no es un tema ni de vanidad ni de una actitud de la administración, es dejar unas políticas de Estado sociales y financieras para que Colombia siga adelante. Hemos sido golpeados por la pandemia y la pandemia nos ha traído muchísimas repercusiones. Pero yo quiero también dejar claro una cosa. Hay muchos que en épocas electorales le apuestan al caos, le apuestan a la destrucción, porque creen que por esa vía construyen su camino de ascenso al poder. Quienes piensen ascender al poder de esa manera son mezquinos y me atrevo a decir que hasta apátridas, porque nadie puede desearle el mal a una nación. Y el que pretenda gobernar una nación apostándole a la desgracia colectiva no merece ser presidente de Colombia, no merece dirigir los destinos de esta nación. Esto es construyendo, esto es aportando, esto es con propuestas. Esto no es invitando a la destrucción, sino a la construcción colectiva. Esto no es invitando al incendio o a la estigmatización, buscando la fractura, llamar a unos ricos para tratar de generar allá una especie de rechazo y hacer sentir como pobres y hablarle de pobres al otro. No, aquí se trata de construir prosperidad entre todos. Esto no se trata de invitar a la violencia, ni incitar a la violencia, se trata de rechazar la violencia de una vez por todas en nuestro país. Y claro que en política hay discrepancias y hay disensos, claro. El derecho a disentir en una democracia es de las cosas más bellas. Y si hay algún lugar donde el disenso se hace notorio, es en el Congreso. Pero si también hay un lugar donde el consenso se hace notorio, es en el Congreso. Para eso es que existen los congresos, para que los ciudadanos en su representación delegada múltiple entre partidos y personas tengan las grandes discusiones que necesitan y que ahí, en esas mayorías que se conforman, dependiendo de las distintas causas, logremos sacar las cosas adelante. Esa es la tarea que tenemos en democracia. La democracia no necesita invitar personas a odiarse con otras,
ni a estigmatizar sectores, porque a mí, por ejemplo, me duele. Yo no nací en el Valle del Cauca, pero este departamento lo quiero como si yo hubiera nacido acá. Y yo veo pronto algunas actitudes políticas que atacan a los sectores productivos que por años han generado empleo y que empiezan a rechazar hasta los cultivos mismos y a estigmatizar los cultivos y a estigmatizar las actividades económicas. Esa no es la política que necesita Colombia. Colombia necesita una política donde haya libertad para emprender y que esa libertad para emprender genere empleo. Porque si lo que se quiere es cerrar las brechas sociales no se cierran si no es con más crecimiento, más inversión y más emprendimiento. Los que le han vendido a los países latinoamericanos que se genera progreso, estatizando, expropiando, estigmatizando, ahí tienen el reflejo de lo que ha ocurrido en Venezuela para darse cuenta de las desgracias que son capaces de incubar. Este país tiene algo sublime y es la capacidad de su gente. Este país tiene emprendedores que se enfrentan a lo que sea, a las adversidades del clima, a una geografía compleja, a 3 cordilleras que han hecho cada vez más retadora nuestra logística, y aún así Colombia cada vez es más grande como nación, cada vez es más fuerte como nación. Y contra todos los pronósticos, nuestro país en el primer trimestre del año creció más del 1%. Contra todos los pronósticos. En el mes de abril creció el 28%. Y todas las calificadoras, analistas, empresas, bancos multilaterales vaticinan un crecimiento de esta economía este año por encima del 6%. No dejemos que nos arrebaten ese sueño de salir adelante en medio de esta pandemia. No dejemos que nos quiten el derecho a salir adelante, y mucho menos por razones políticas. Y yo quiero también aprovechar para expresar esto. La reactivación segura no es de izquierda ni es de derecha. La necesitamos para salir adelante. Y lo mismo ocurre con la vacunación masiva. Muchos le apostaban y me decían, a ese ritmo de vacunación, por allá en el 2027 vamos a terminar. Hoy quiero decirles que gracias al esfuerzo colectivo de país, ayer aplicamos más de 500,000 vacunas en un solo día. En un solo día. Y ya superamos los 21 millones de vacunados con una dosis. Vamos a llegar rápidamente a esos 25 millones en el mes de julio y vamos a llegar a los 35 millones de vacunados este año. Todos juntos, trabajando en un propósito de país. Y de la misma manera, tenemos que trabajar por los jóvenes de Colombia. La matrícula gratis, el apoyo al empleo. Y yo quiero, apreciados congresistas, alcaldes, decirles que este año hay algo maravilloso para cumplir. El 28 de noviembre tendremos las elecciones populares de los consejos municipales de juventud, donde van a votar jóvenes entre 14 y 28 años, para elegir a sus representantes y para que esos representantes incidan en las políticas públicas. No hay ningún país de América Latina y el Caribe que haya hecho un ejercicio de esa naturaleza. Y esa es una forma de empoderar a los jóvenes, de invitarlos a construir país, de decirles que la protesta pacífica, claro que está presente en nuestra Constitución, pero que es la propuesta en la representación política la que nos va a permitir modernizar cada vez más nuestra democracia y convertirse en una gran incubadora de liderazgo. Con eso, yo quiero cerrar diciéndole al departamento del Valle, aquí estamos, aquí seguiremos viniendo. Decirle al departamento de Nariño, John, al departamento del Cauca, que ahí también seguiremos avanzando. Con Elías tenemos proyectos tan importantes como esa conexión de Santander de Quilichao y Popayán, como la vía de los próceres,
como la adjudicación de la vía de quinta generación que va a conectar Popayán con Pasto, John. Y adicionalmente la inversión en vías terciarias, Elías, la más grande que ha tenido el departamento. En adición a que nosotros también en Nariño ya hemos entregado las iniciaciones para retomar el proyecto de Pasto Chachagüí, que estamos avanzando hacia la conexión con Rumichaca, en una vía que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las mejores de Europa, avanzando también como lo hicimos con la entrega del aeropuerto de Chachagüí y como lo estamos haciendo también con la variante San Francisco-Mocoa, o como lo estamos haciendo en el suroccidente con Iznos, Paletará, Popayán, o La Plata, Insato, Toró, Popayán, o los otros corredores del sur, como son Santana, Mocoa, Neiva, entre otros. De manera que aquí pueden tener ustedes la conciencia y la claridad que hasta el último día de nuestro gobierno, 7 de agosto del 2022, daremos todo por esta región, por estos proyectos, y lo que hoy se presenta regionalmente como ese gran consenso para avanzar hacia la inversión social, lo vamos a hacer por el bienestar de toda Colombia. Muchísimas gracias. Al presidente, muchas gracias. De esta forma damos por finalizado este evento. Agradecemos a todos por acompañarnos. Les pedimos a los asistentes permanecer en